Ahora sí, pasemos entonces al tercer punto. El método de los negocios internacionales. Y hay varios métodos para hacer negocios internacionales. El primero es el método que ya sabemos y que ya habíamos mencionado y que es el método tradicional de hacer negocios internacionales. Comercio internacional. Es un enfoque relativamente conservativo que incluye la exportación y la importación, como lo podemos ver en esta diapositiva que presentamos a continuación. Otro método además del comercio es licencias. Una empresa puede dar licencias a otra empresa en otro país para usar su tecnología, ¿no? Y eso lo podemos ver en la diapositiva que presentamos a continuación. El ejemplo que se nos viene a mente es que una firma Pfizer puede proveer la tecnología de producción de aspirinas reformuladas en una empresa nacional peruana a cambio de regalías que se aplican al porcentaje de venta, como un porcentaje de venta del producto en el mercado local. Tercer método. Un método bien utilizado es el método de las franquicias. Las franquicias. Y pasemos de nuevo a nuestra diapositiva que describe qué es una franquicia y cómo se aplica. Y el ejemplo que se nos viene a la memoria en todo momento es el McDonald's. La firma McDonald's obliga a la firma subsidiaria en un país a proveer una estrategia estándar de ventas de servicios especializados. La firma McDonald's da asistencia de respaldo de marketing a la firma en el país que está respaldando. Y también una proporción de la inversión inicial está a cargo de la McDonald's originaria. ¿Y todo a cambio de qué? A cambio de regalías periódicas que la firma McDonald's Perú le envía a la firma McDonald's Estados Unidos como pago por todos los servicios que han recibido. Cuarto, coinversión. La coinversión es otra forma de otro método de hacer negocios internacionales y lo podemos entender mejor si leemos la diapositiva que estamos mostrando acá. Se penetra en mercados foráneos realizando coinversión que consiste en propiedad y operación conjunta con otras empresas que residen en los mercados a los cuales se está penetrando. Un ejemplo que podríamos mencionar es el caso de Yanacocha, el primer productor de oro en el Perú, que es una coinversión, un joint venture entre una empresa norteamericana con una empresa nacional Buenaventura. Quinta forma de negocios internacionales. Quinto método. Adquisición de operaciones existentes. Lo podemos ver en la diapositiva que estamos mostrando, que la adquisición de operaciones existentes en países foráneos permiten a ciertas empresas ganar rápidamente control
sobre operaciones foráneas, así como un alto control de la proporción de mercado, ¿no? Y el ejemplo que se nos viene a la mente es la compra de Coca-Cola que hizo Coca-Cola de la empresa Inca Kola en Perú, que le permitió rápidamente ganar una proporción del mercado por encima del 50%, ¿no? Finalmente, ya habíamos hablado de inversión en subsidiarias. O sea, que venga ya no una empresa Pfizer a vender su licencia, sino directamente a establecer una subsidiaria de Pfizer en Perú. Y a eso se llama inversión extranjera directa, eso se llama inversión en nuevas subsidiarias de la empresa multinacional establecida en Estados Unidos en el caso de Pfizer. Y en general, todo método de conducir negocios internacionales al fin de cuentas requiere una inversión directa en operaciones foráneas que generalmente es referida como ID, inversión directa extranjera. Entonces, aquí están los métodos de negocios internacionales listados. Hemos listado 6 diferentes métodos y los hemos explicado cada uno de ellos en nuestras diapositivas. Ahora, aquí tenemos de nuestro libro de texto, tenemos una diapositiva que queremos que ustedes la observen detenidamente. Y son diferentes empresas norteamericanas que tienen distintos niveles de negocios internacionales. Algunas se han dedicado exclusivamente a su mercado y tienen una proporción limitada de negocios internacionales. Y este es el caso de las sopas Campbell. Todas las empresas que figuran ahí son empresas norteamericanas porque nuestro libro de texto es básicamente un libro escrito por el profesor Madura, un profesor norteamericano, ¿no? Otras empresas como la Dow Chemical, como IBM, como Motorola, que produce motores y otros aparatos eléctricos, como Nike, que produce zapatillas, como todos ustedes saben, tienen un muchísimo mayor nivel de negocios internacionales, un mayor envolvimiento con los negocios internacionales, como podemos verlo en el gráfico presentado. Bueno, entonces con esto completamos los 3 temas que yo había traído a colación. Los objetivos de la corporación multinacional y los conflictos que puede haber, las teorías que explican los negocios internacionales y los métodos que las empresas actúan para hacer sus negocios internacionales. Ahora vamos a hablar de cuál es el equilibrio para una empresa nacional y para una corporación multinacional. ¿Por qué una corporación multinacional va a tener un mayor nivel de producción, generalmente? Entonces hablamos y explicamos que las razones son 2. Una, porque una corporación multinacional tiene mayores oportunidades que la empresa nacional. Y segundo, que tiene unos menores costos de capital. Entonces vamos a hablar en primer lugar de las oportunidades. Las oportunidades de inversión de una empresa internacional son más grandes. Una empresa americana internacional puede estar pensando en hacer inversiones en Corea del Sur, en Pakistán, en otros mercados emergentes, además de los mercados latinoamericanos. Por lo tanto, va a tener un set de oportunidades con muchos proyectos a niveles de retornos, de tasas internas de retorno de los proyectos mucho mayores.
Y eso lo podemos ver en el siguiente gráfico que vamos a presentar a continuación. En este gráfico se muestra que la corporación multinacional tiene diferentes proyectos que son en general más altos, de una mayor rentabilidad que los que tiene una firma doméstica. Pero además, la corporación multinacional va a tener un financiamiento de menor costo. Una corporación multinacional puede tocar las puertas de bancos muy grandes que le dan recursos de inversión a costos mucho menores, a tasas de interés mucho menores. Por lo tanto, no solamente tiene estas oportunidades que habíamos visto en el gráfico, sino tiene los costos siguientes. Costos mucho menores para la corporación y costos mucho más altos para la firma doméstica. Entonces ya pueden estar ustedes viendo cuáles son los puntos de equilibrio de la producción de la empresa doméstica. La empresa doméstica va a producir en ese nivel, el nivel X, donde se cruzan las dos curvas de oportunidades y de costos de la firma doméstica. Si ustedes quieren mirarlo, hay 3 peldaños que alcanza a producir la firma doméstica. Quiere decir que alcanza los 3 primeros proyectos de su cartera de inversión. Mientras que la firma corporación multinacional va a producir en el cruce de sus dos líneas del gráfico. Y va a producir en el nivel Y, no en el nivel X, que es el tamaño de la firma doméstica, sino en el nivel Y. Y si ustedes cuentan el número de proyectos de inversión, van a ver que ha logrado alcanzar 6 proyectos de inversión. Resumidas cuentas, la firma, el tamaño apropiado normal de una corporación multinacional es el doble que el tamaño apropiado de una firma doméstica según este gráfico. Por supuesto, es una aproximación y en realidad puede ser mucho mayor el nivel apropiado de la corporación multinacional con subsidiarias, no solamente en su país, muchas subsidiarias en diversos lugares de su país, sino subsidiarias en el extranjero. Finalmente vamos a desarrollar la exposición al riesgo de los negocios internacionales. Y el riesgo de los negocios internacionales está dado por varios factores. En primer factor, movimientos del tipo de cambio. Hay un riesgo del tipo de cambio. Si el tipo de cambio no es favorable en el país que la empresa está haciendo negocios, entonces sus flujos pueden disminuir. En segundo lugar, las condiciones de la economía foránea. Economía foránea. Si la economía foránea entra en una recesión, entonces los flujos de efectivo de cualquier negocio internacional se van a ver afectados, van a disminuir. Ese podría ser el caso de una empresa que haya hecho inversiones en Venezuela. Con la recesión que actualmente vive la economía venezolana, pues las condiciones económicas se van a ver afectadas, ¿no? También tenemos que tomar en cuenta el riesgo político. No solamente la recesión en la economía donde estamos haciendo la inversión puede afectar nuestros flujos de efectivo, también puede darse el caso de un cambio de gobierno en un país que afecte las inversiones
vía estatizaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, quería terminar diciendo simplemente que en este curso vamos a hacer un modelo de evaluación del valor de las corporaciones multinacionales utilizando la siguiente fórmula, que la presentamos en este gráfico, en esta diapositiva que estamos viendo que estamos viendo actualmente como una fórmula. Y el modelo de valoración de una corporación multinacional es igual a esta fórmula. En todos los capítulos que veamos vamos a estar haciendo referencia a esta fórmula, que es la sumatoria de los flujos de efectivo que entran a nuestra empresa, pero como esos flujos de efectivo son en otros tipos de divisas, en pesos, en reales brasileños, etc., entonces van a tener que ser puestos en dólares todos corregidos por el tipo de cambio y anualizados, capitalizados, convertidos a valores del año cero. Y eso se hace utilizando un factor de descuento, un costo promedio ponderado del costo de capital, que es lo que aparece en esta fórmula como el valor K. Con esto pues terminamos la primera fase